Tenos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Como mencioné en el video anterior, hoy nos tocará hablar sobre las Nikanas, armas tan elegantes como destructivas. Si sabes bien cómo buildearlas, te asegurarás un corte limpio ante cualquier cosa que se te ponga enfrente. Sí es cierto que tienen algunas cosas que no le agrada a muchos Tenos. Sin embargo, el tema del alcance en el arma o la baja disposición agrietada tiene solución. Parcialmente, pero finalmente la tiene. Para comenzar y no confundir a algunos tenos, mencionar que este tipo de armas, pese a que se pueden usar con ataques pesados, no es recomendable, ya que limitará el potencial del arma. Es así que este video girará en torno a la escuela Naramon, una de las mejores que tenemos, ya que gracias a poder al máximo una de las ramas de esta escuela conservaremos el preciado contador de combo durante mucho pero mucho tiempo. Mencionar también que al hablar de Nikanas tenemos que trazar una línea entre las que se usan a una mano, que serán tratadas en este video, y las que se usan a dos manos, como la Tatsu o la Pennant. La razón de esto es simple, ambos tipos sobresalen entre todas las armas por la capacidad de producir increíbles números de daño cortante. Sin embargo, tienen diferencias bastante notables, como la velocidad de ataque y el enfoque de la build, siendo en la mayoría de casos ataques pesados para las Nikanas a dos manos. Así que comencemos por conocer una a una, empezando por la Skahati, arma emblemática de Excalibur Umbra, siendo esta la que cuenta con mayor velocidad y rango de ataque de entre todas sus hermanas, y también se nos es entregada de base con dos polaridades umbrales, perfectas para encajarle esos nodes que tanto beneficio nos brinda. Aquí un detalle que incluso yo ignoraba hasta después de mi primer año en el juego todavía. Algunas armas cuentan con habilidades pasivas. En el caso del Skahati, al matar con remates nos brinda un buffo de invisibilidad durante 5 segundos. Puede parecer poco, pero en combinación con Engaño Arcano tendremos una invisibilidad bastante consistente para misiones de espionaje o retos de agrietados donde nos pida matar en sigilo. Es cierto que tenemos formas similares o mejores para mantener el sigilo, sin embargo no deja de ser una opción a considerar. Bueno, continuemos con la Nikana Dragón, que nos brinda un ligero aumento en el daño y la probabilidad crítica en comparación con la Skahati, pero hasta acá sus virtudes, ya que tiene menor alcance, daño crítico y probabilidad de estado. Que se puede decir, un bello diseño, pero hasta ahí nada más. Seguimos con la Nikana Prime, que tiene los mejores números entre todas sus hermanas, mayor probabilidad crítica, mayor daño crítico, decente velocidad de ataque y esa distribución de daño que es de ensueño. Más del 90% de este arma es cortante. Esto deja las puertas bien pero bien abiertas para una build de viral, calor y cortante. Así no habrá enemigo que soporte tanto daño. Y ya para pasar a la build, mencionar que existe la versión simple de la Nikana Prime. Esta tiene los números más bajos entre todas, es por ello que a los pequeños tenos recomendarles mejores armas como la Orthos o la Tipedo, armas que además de tener un gran alcance, también podrán eliminar enemigos sin mucha dificultad. Ahora sí, dejemos atrás la teoría y pasemos a la práctica, comenzando la build con Justicia Ciega, guardia que recomiendo para la mayoría de Nikanas, ya que entre las tres que existen, esta nos da mayor libertad de movilidad, además de aplicar un ataque giratorio, así facilitando la ganancia en el contador de combos. Aplicaremos también una combinación que vamos a ver clásica para armas basadas en combos, la suma de heridas supurantes y acometida de sangre. Ambos mods escalan con el contador de combos, mientras mayor sea el contador, mayor probabilidad crítica y de estado ganaremos, llegando hasta un aumento de 162% en estados y hasta un 380% en crítico. Continuaremos con sobrecarga de condición. Este mod nos brindará un aumento en el daño total del arma, incrementando un 120% por cada estado aplicado al objetivo. La descripción de este mod sinceramente no le hace justicia, ya que en teoría podremos aumentar nuestro daño hasta un 1920%, creo que es, sí, confirmado, 1920%. Suena ridículo y casi imposible, pero teóricamente hablando, podemos llegar a ese número. Sin embargo, las armas melee tienen un límite al aplicar estados. Pero, aquí viene el pero, no quita la posibilidad de poder aplicar los 16 estados en un solo objetivo y reventar todo el juego.
Bueno, ya me estoy desviando nuevamente del tema, así que retomando con nuestra Nicana, aseguraremos mínimo 4 estados, ganando así un 480% de daño adicional. Y cabe mencionar que dicho aumento no lo veremos reflejado en números cuando lo coloquemos en el arma. Solo veremos reflejado este bufo cuando apliquemos los estados en el objetivo. Este mod se puede acumular junto con punto de presión o punto de presión prime, dándonos finalmente un máximo de 645% de daño adicional en el arma. Y claro, no olvidar de aumentar la probabilidad crítica con acero verdadero o acero sacrificial, siempre priorizando este último ya que nos brinda casi el doble de su versión simple. Y ya el resto de la build es a necesidad. Si deseas aumentar el daño cortante o añadirle un daño elemental, puedes colocarlo a gusto. Yo logré conseguir un lindo Riven que me deja la Nicana con 5 estados y con esa preciosa combinación de viral más cortante. Y bueno, para los que no se dieron cuenta aún, el arma que uso es una Nicana modular, una SAO que gracias al grado de modificación que podemos realizar sacaremos el máximo provecho. Y si te preguntas cómo, dónde y qué partes utilizar para armar una SAO similar, pues tendremos que tomar el expreso a Cetus en el planeta Tierra, charlar con Hawk y aplicar esta configuración. Aunque los números sean menores a los que vimos anteriormente, al llevar a nivel 30 nuestra arma y templarla con Hawk, verán esa diferencia y entenderán que vale la pena el consumo de tiempo y recursos. También quería comentarles que para solucionar el problema en la velocidad de ataque pueden aplicar Berserker en una de sus ranuras de la build o llevar en el Warframe como adicional ataque arcano. La diferencia es mínima, Berserker nos brinda 75% adicional en la velocidad de ataque, mientras que el arcano solo 60%. Ya para ultimar algunos detalles, en el video anterior mencioné el robo de vida para estas armas y pues sí, Tenos, combinando nuestra Nicana de preferencia con la Daikyo y su mod amalgama objetivo adquirido, ganaremos un 3% en robo de vida para las Nicanas. Así de simple y sencillo, con un solo mod aplicaremos una forma de recuperar vida constantemente, ya sea para reemplazar Gracia Arcana, Elevación del Mago o Fortaleza de Exodia. Sí es cierto que el mod es un poquito difícil de conseguir, pero si vas a farmear Wisp, lo vas a sacar gratis. Así que Tenos, tienen en sus manos la posibilidad de destrozar lo que se les ponga delante. Y si al igual que yo se preguntan qué Nicana termina siendo después de todo la mejor, sin pensarlo dos veces les recomendaría la Nicana modular, ya que aunque cueste obtenerlas bastante, a cambio nos brindan números altos y la posibilidad de usar arcanos en estos. Además tienen la disposición agrietada considerable, brindando la opción de obtener excelentes agrietados. Bueno, ya habiendo culminado con todo lo que quería mostrarles sobre estas elegantes armas, les pediré que si tienen algún dato que no haya mencionado me lo hagan saber en los comentarios. Y si les agrada lo que están viendo, por favor compartirlo con algún amigo o conocido, de seguro le brindarán una gran ayuda. Un gusto nuevamente poder apoyarlos. Hasta acá conmigo, Tenos. Hasta luego.